Muy bien. Buenos días, buenas noches ya, 8:30 de la noche, fin de año. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal Fernando? ¿Cómo te va? ¿Todo Bueno, bien? bien, por suerte, hoy tenemos el último Militancia Dialoga del año. Ya vamos cerrando un año bastante largo y complejo, este, con todas las idas y vueltas. Lo que es estrictamente el espacio de Militancia Dialoga, la verdad que ha sido un éxito porque hemos tenido invitadas e invitados muy interesantes, por ahí como para ir haciendo un recorrido por lo que hemos pasado. Hemos estado desde, bueno, la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, como distintos, este, bueno, el senador Jorge Maradei, Mariana Farfán, Paola Rubatino. A nivel nacional también tuvimos figuras muy interesantes, estuvo Gabriela Dolina, estuvo Foster. La verdad que figuras importantísimas en lo que es la política, no solo local, provincial, sino a nivel nacional, que nos han dado la posibilidad de charlar y de debatir un poco de política como nos gusta a nosotros, a pesar de las restricciones que nos ha puesto esta pandemia, ¿no? No sé cómo lo has pasado vos, Isabel. Y sí, y yo tuve que dar clase por Zoom el primer cuatrimestre y me tuve que adaptar a todo esto, pero yo me considero muy afortunada porque no me enfermé y bueno, atenta a todo lo que está pasando, a todo lo que está pasando a nivel nacional, a nivel de la provincia de Buenos Aires, de lo que está pasando en Gualeguaychú, atenta y bueno, compartiendo. La verdad que militancia me permitió estar muy adentrada en un montón de temas que ni me imaginaba yo que iba a poder aprender tanto con todos esos encuentros que ha habido. Me han parecido geniales. Así que fue un esfuerzo grande para ustedes, pero me parece que nos ha dado mucho resultado a todos. Sí, yo creo que, si no me equivoco, creo que tuvimos alrededor de 15 encuentros de militancia de droga, lo cual, para hacer un espacio nuevo virtual, han sido bastantes. Bueno, y en esta oportunidad vamos a tener el privilegio de charlar, ya lo hemos estado, no es ningún misterio, porque ya lo hemos estado publicitando por distintos lugares, con Oscar Cuatromo. Que bueno, Oscar es, entre otras cosas, licenciado en Administración y en Economía, docente universitario, coordinador de la carrera de licenciatura de Administración, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad de Arturo Jaureche, titular ordinario en Comercio Internacional de la licenciatura de Relaciones de Comercio Internacional en la Universidad de 3 de Febrero. Ha tenido cargos importantes en distintos periodos, sobre todo durante el kirchnerismo, lo que es el Ministerio de Defensa, como director también del Banco Provincia, del Banco Nacional de Desarrollo. Ha ocupado cargos importantes en distintos directorios de distintas empresas. Una persona que bueno, ni que hablar, muy formada, pero siempre desde una perspectiva. Nosotros, desde Militancia Peronista, siempre lo hemos estado molestando para nuestros cursos de formación política porque es, por lo menos considero yo, una persona que cuando hablas de economía y cuando hablas de política te baja bien al llano los distintos Exacto. conceptos y clarifica mucho, sobre todo la coyuntura, ¿no? Y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero bueno, si te parece a vos, Isabel, sin mayores preámbulos, que lo tenemos ahí a Oscar esperando, ya lo No, invitamos a no, pasar y empezamos entremos. a hablar. Arranquemos, Fernando, perfecto. Totalmente de acuerdo. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a Hola, todos y Oscar. todas. Un placer estar con ustedes. Bueno, Me alegro. muchísimas gracias. Bueno, Oscar, primero preguntarte cómo estás, cómo te ha tratado este, estos momentos tan particulares de la pandemia. Y bueno, me trató como a todos. Nos tenemos que cuidar mucho, sobre todo aquellos que estamos en el grupo etario
digamos, los adultos mayores, que somos los que tenemos el grupo etario un poco más complicado, pero en lo personal no me puedo quejar porque hemos tenido con mi mujer un lugar y una manera de pasar esta pandemia lo mejor posible, así que no me puedo quejar. Aparte tenemos a nuestros amigos y nuestra familia, hijos, nietos, todos han podido superar esta etapa hasta acá de la mejor forma, así que quejarse, me parece, o decir algo, sería para mi gusto como no entender el sufrimiento de millones de argentinos, ¿no? Que sí realmente la pasaron mal. Así que bueno, eso. Bueno, muy bien. No sé si querés arrancar con alguna pregunta, Isabel, yo tengo millones. No. A mí, yo coincido, Fernando, en que escucharlo a Oscar, yo que me cuesta tanto entender de economía, por más que enseño, yo enseño historia argentina y por supuesto que algo he tenido que aprender y entender, pero a mí me parece que la claridad de Oscar es maravillosa para ponerse al tanto. Y a mí, no sé cómo quiera él empezar. Yo quedé muy impresionada con toda la síntesis que hizo Oscar desde el principio del gobierno de Néstor, pero no sé si él quiere empezar desde antes, una conceptualización general de la economía en la Argentina, o quiere arrancar directamente con lo que pasó a partir de lo que heredó Néstor y todos los altibajos. Pero eso depende de la voluntad tuya, Oscar. No, yo no tengo problema, me parece que, bueno, como nosotros estuvimos conversando la semana pasada, no sé, ustedes, Fernando, decime cómo preferís vos que empecemos, qué es lo que vale la pena empezar a enfatizar más, etcétera. A ver, coincido por ahí con Isabel que capaz que una manera interesante de ir abordando estos distintos temas, una duda que nosotros teníamos que nos parecía importante clarificar es cuando se habla de los distintos modelos de desarrollo, Sí. económicos obviamente, las distintas formas, a ver, para llevarlo allá, las distintas formas de crecer económicamente, porque Bien. en muchas situaciones aparecen muchos que se llaman o se consideran peronistas, y vos lo ves como unos pseudo desarrollistas que a veces entre nosotros, entre los compañeros, entre los militantes, nos cuesta discernir la paja del trigo en ese sentido. Entonces, cuando nosotros, Claro. a ver, este espacio surge no solamente para discutir política, sino para pensar un proyecto peronista de aquí para adelante. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el modelo peronista a partir de la historia que venimos trayendo? ¿Cuál es el modelo peronista? Claro. Bueno, yo lo que, primero para no extendernos demasiado, diría que en la Argentina hemos tenido a lo largo del siglo XX y siglo XIX, digamos, desde que la Argentina se organiza como Estado-Nación, que es en las últimas 2 décadas del siglo XX, tiene una forma de inserción de la economía argentina en la economía internacional, fruto del proceso de la revolución industrial que se está produciendo en Europa, en particular en el país que va a liderar el proceso de la revolución tecnológica industrial, la primera revolución industrial, que es Gran Bretaña. Argentina se incorpora a ese proceso porque, por un lado, ha terminado, entre comillas, de definir una larga guerra civil que ha terminado con el triunfo, digamos, del pensamiento y de los dirigentes del liberalismo porteño, y esto se organiza detrás de lo que fue el roquismo en la década de los 80. En términos políticos, esta unificación política tiene como contrapartida económica, la Argentina es un espacio económico semivacío. Esto explica la conquista del desierto como necesidad de expandir la frontera agropecuaria, porque además, como la tierra es más o menos de igual fertilidad, la expansión de la producción agropecuaria es una función directa de la expansión de la frontera, en un contexto donde la Argentina puede llegar a los mercados internacionales porque hay una revolución fenomenal en los transportes, ¿no? El transporte del buque a vapor y el buque frigorífico.
Bueno, en estas condiciones la Argentina se inserta en el mundo como proveedor de alimentos de clima templado. No quiero ahora hacer toda una síntesis, porque sería muy largo hablar de esto, pero decir, este es un modelo que, digamos, se va impulsando a lo largo de las últimas 2 décadas del siglo XIX, muy exitoso en los términos que se lo plantea, porque claramente la Argentina tiene ventajas, dado el clima y la fertilidad de su suelo, para producir alimentos de clima templado, fundamentalmente productos agrícolas, trigo, maíz y los otros cultivos, y carne fundamentalmente, en condiciones muy competitivas, con un modelo de capitalismo agrario fuertemente concentrado en la gran propiedad rural, ¿no? Ese modelo, que es el modelo añorado por los viejos conservadores, la Argentina granero del mundo, la Argentina que era la sexta, séptima economía del mundo, más allá de cualquier otra discusión, queda guardado en la memoria colectiva como en algún momento en que la Argentina fue exitosa. Y fue exitosa porque se insertó en el mundo en función de sus ventajas comparativas, ¿no? Ventajas de los recursos naturales. Sería muy largo decir aquí, pero ese modelo se agotó claramente desde la salida de la Primera Guerra Mundial, pero a lo largo de la crisis de la década del 20, por 2 razones. Hay muchas, pero quiero sintetizar diciendo 2. La primera es que lo que en ese momento era la frontera agropecuaria disponible para la producción, dado que la tecnología era constante, estaba prácticamente ya incorporada al proceso productivo, o sea que no había un factor dinámico expansivo de la producción en las condiciones que lo había sido en el pasado. Y por otra parte, la crisis del 30, ¿no? Que termina con la hegemonía británica, el régimen de patrón cambio oro, el libre cambio, el capitalismo competitivo clásico de los libros de texto, y ahí inicia otro gran proceso histórico, pero esto queda, insisto, queda grabado como una especie de mito de la Argentina granero del mundo. Como el granero del mundo. Más allá de que el primer centenario se festejó con estado de sitio, porque una parte no menor de la inmigración europea traía tras de sí las luchas sociales en Europa. La Argentina tuvo desde el arranque del siglo XX una movilización obrera significativa, la FORA y todas las organizaciones de la época, con lo cual también en la Argentina empieza a registrarse desde muy temprano una cierta memoria social igualitaria. Ambas cuestiones empiezan a florecer fuertemente en el contexto social, político y económico de la Argentina. Todos sabemos de la Semana Trágica, de la Patagonia Trágica, etc. Quiero decir con esto a medida que el proceso de la economía argentina inserta en el mundo se va evolucionando, también se va conformando en las luchas sociales de la época una cierta memoria por la igualdad, que remite a la discusión del sábado inglés, de la jornada legal de trabajo, bueno, el 1 de mayo famoso, etc. Ahora, la crisis del 30 da vuelta a todo el escenario que las élites capitalistas en Argentina tenían sobre el futuro. Ellos se veían como una burguesía periférica asociada a un gran imperio al que le proveían de alimentos y le compraban todo el resto, ¿no? Y la famosa frase, comprar a quien nos compra. Ese modelo, la crisis del 30 lo da vuelta, no se puede seguir en ese contexto. Ahí es cuando la Argentina hace ese proceso de negociación con Gran Bretaña llamado el Tratado Roca-Russellman, que era intentar seguir siendo un proveedor privilegiado cuando Gran Bretaña había decidido privilegiar a las colonias y a los países integrantes del Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones. Bueno, pero esta es la tradición liberal republicana de la Argentina. Esto es lo que las élites capitalistas en Argentina a lo largo del tiempo ven como el modelo deseable para este país. Un modelo de incorporación a la economía internacional en función de las ventajas comparativas estáticas de sus recursos naturales. De hecho, porque es el sector que tiene una productividad relativa más alta que el resto. Y ahí estamos. Y ha sido la visión permanente de esta parte significativa de la sociedad argentina, que es en los sectores
de las élites capitalistas en Argentina. Con el curso del tiempo, y para hacerlo más breve todo esto, digo, el otro gran modelo que aparece es el que va a surgir al calor de la Segunda Guerra Mundial, de un desarrollo industrial que a lo largo de la década del 30 en Argentina se va a dar casi, diríamos, anárquica y también espontáneamente, porque ya no se puede importar ni de Europa ni de Estados Unidos, porque están en guerra, y en la crisis después, primero en la crisis y después porque están en guerra, y esto genera un desarrollo industrial sustitutivo, liviano, porque se empiezan por las industrias alimenticias, textil, metalmecánica, metalurgia en general, generando dos procesos muy significativos. Primero, una irrupción de una cierta burguesía mediana y pequeña industrial, con algunos ejemplos de burguesía grande, ¿no? Como fue el caso de la familia Di Tella y otros, pero a su vez la formación de un proletariado urbano. Proletariado urbano que se constituye en el conurbano bonaerense como lugar de donde se instalan primero la industria frigorífica, las curtiembres y en general un conjunto muy amplio de empresas asociadas a ese modelo de desarrollo de aquel momento. Porque si no está ese empresariado mediano y pequeño sustitutivo y un proletariado urbano en crecimiento, no se explica el peronismo, muchachos. El peronismo es hijo del desarrollo industrial anárquico y espontáneo y la formación de una clase obrera. Con estos dos elementos, Perón llega al poder y construye un modelo de desarrollo. Con estos actores sociales, con la burguesía nacional y con los trabajadores organizados. ¿Y qué modelo de desarrollo? Un modelo de desarrollo industrial, porque en la visión de Perón, claramente, la ampliación del mercado interno, el empleo y los salarios son una función directa de la industrialización del país, porque la industrialización agrega valor agregado y calificación de la mano de obra claramente diferente al otro modelo que incorporaba mano de obra de muy baja calificación. O sea que, y este modelo, digamos, el modelo peronista o lo que el peronismo asume como modelo de desarrollo nacional, también se entronca con las viejas tradiciones históricas. Así como el otro modelo breva en el liberalismo republicano, qué sé yo, en un Sarmiento, Mitre, por decir dos paradigmas, ¿no? Roca. Bueno, el peronismo es hijo de las luchas populares de los caudillos, del federalismo popular de Artigas, de Dorrego, del irigoyenismo como movimiento de reivindicación y participación de los sectores medios, bajos, urbanos y rurales que tenían participación en el sistema del régimen oligárquico que impuso el roquismo. Bueno, es hijo de esa tradición también de rescatar y darle identidad propia a todo un conjunto de sectores sociales, principalmente los trabajadores, que no existían en la Argentina formal y real de esa época. Bueno, estos son los dos, y muchas veces la literatura dice estamos en presencia en Argentina de un empate hegemónico, porque los dos han enfrentado restricciones de distinta naturaleza, pero que no han podido finalmente que uno tenga, se pueda, digamos, haber avanzado en vez del otro. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina se desarrolla industrialmente, claramente con el peronismo, pero no obstante su matriz exportadora sigue siendo la misma, ¿no? El primer peronismo, el peronismo fundacional, sigue siendo tradicionalmente un exportador de productos agropecuarios, de alimentos, de maíz, trigo, carne. Y un importador de materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos que el propio desarrollo industrial le exigía. En este contexto, ya en el año 52, pero más adelante, a lo largo de toda la década de los 50, los 60 y parte de los 70, el problema de la economía argentina es que la creación y la expansión del sector industrial genera una demanda de importaciones alta para sostener ese nivel de actividad industrial, pero que las divisas que consume el sector industrial no son generadas por el sector agropecuario porque no tiene el dinamismo para crecer en exportaciones
de la misma manera que tiene el sector industrial con las importaciones. Este desequilibrio entre lo que crecen las exportaciones agropecuarias argentinas y las importaciones para bienes de consumo, bienes de intermedio y de utilización del sector industrial en expansión, se agrava cuando en la década de los 60 toma cuerpo en lo que se llamó el desarrollismo, que era un proceso de sustituir capital intensiva, acero, siderurgia, petróleo, petroquímica. Y el desarrollismo decía, como no tenemos capitales nacionales suficientes, porque la burguesía nacional argentina es pequeña y mediana y está en mercado internista, y no tiene el nivel de acumulación de capital, hay que recurrir al capital externo, ¿no? El ideólogo de esto es Frigerio. Aparte, Frigerio viene de una formación marxista, ¿no? Que tiene la idea de que los procesos de acumulación de capital eran de esta naturaleza, está convencido de. Lo que pasa es que ni en la primera etapa sustitutiva de lo que llamamos los economistas bienes salario, porque lo que sustituye son todos los bienes de consumo final, ¿no? Vos antes ibas y comprabas una lustradora importada de Suecia, de donde fuera, y después la comprás en Argentina, fabricante hecha por un fabricante argentino que la hizo, fue una copia de lo que se veía y la armó. Entonces, la Argentina tropieza permanentemente con un ciclo que se ha llamado de stop and go, de pare y arranque, que es, crece la actividad económica, se expanden los salarios, se expande el empleo, crecen las importaciones asociadas a ese modelo de crecimiento, pero las exportaciones no crecen en la misma proporción. Y llega una crisis de la balanza comercial. Significa que en algún momento tiene un desequilibrio, déficit, entre lo que exporta y lo que importa tiene un déficit. Y los déficits normalmente se resuelven o tomando deuda o modificando los precios de los bienes exportados e importados de tal manera que al devaluar se encarecen las importaciones, como al devaluar aumenta el precio de las exportaciones, que son alimentos, esto incide en la canasta de consumo de los trabajadores, caen los salarios reales, cae el nivel de actividad interna, la demanda, y finalmente el sector industrial se comprime y comprime su demanda de importaciones, que son los ajustes recesivos que la economía argentina ha conocido recurrentemente a lo largo del tiempo. Bueno, acá tenemos este debate planteado. Yo lo he hecho en forma muy sencilla y muy a mano muy alzada esta descripción. Pero debo decirles a ustedes que desde que se inició el proceso en la mitad de la década de los 70, el capitalismo tiene una fuerte crisis, que es el inicio del fin del capitalismo de posguerra, del fordismo, de un modo de lo que se llamaba los 30 años gloriosos, o de Golden Age, la época dorada del capitalismo, porque crecía el empleo, los salarios, la productividad, la rentabilidad empresaria, que fue los 25 años que siguieron a la Segunda Guerra. Esto estalla a mediados de los 70 por la pérdida de competitividad y de caída en el aumento de la productividad de la economía, y por un dato decisivo que ese era un modelo energointensivo, el fordismo, que usaba un sumo estratégico casi a costo cero, que era petróleo, $2 el barril. En mediados de los 70, el cártel petrolero, la OPEP, pone el barril a $12 y esto genera inflación en todo el occidente. Y esto pega a la economía argentina de una manera notable, siendo el año 74 el mejor año de la actividad económica de la Argentina de todo el siglo. El PBI per cápita argentino real más alto es del año 74. Los salarios reales son los más altos de la historia y la distribución del ingreso es la más alta. Y ahí llega el golpe, el shock externo, que le pega de frente. ¿Por qué? Porque la Argentina no había conseguido, pese a los intentos de Helbart y muchos intentos que se habían hecho en el momento, tener una diversificación de sus exportaciones que le permitiera salir del fuerte predominancia de la exportación agropecuaria. Bueno, a mediados de los 70, en Argentina va a haber un cambio notable en todo punto de vista, no solamente por la llegada
de la dictadura sangrienta que todos conocemos, sino porque con la llegada de Martínez de Oz, y esto es importante que lo podamos visualizar, porque no es un dato menor, porque Martínez de Oz es el antecedente necesario de Cavallo y el antecedente necesario de Macri. ¿No? Digo, antecedente necesario es la misma visión del mundo, muchachos. De hecho, Cavallo ya en esa época ya estaba dando vueltas ahí. Claro, bueno, había sido director del Banco Central. Pero digo, la misma visión del mundo. La Argentina tiene que ser un país que se especialice en función de sus ventajas comparativas estáticas o productividades relativas para los sectores más competitivos, que son los agroalimentarios. Es más, Martínez de Oz le agrega todo un diagnóstico de que los males del país han sido del peronismo, porque generó una economía corporativa poco competitiva, de aranceles muy altos, que generaron pagar salarios por encima de la productividad y generó un nivel de ineficiencia enorme, para lo cual la solución era apertura, desregulación, y acá viene el tema que cambia toda la película en Argentina, que es la reforma financiera. Es el inicio del proceso que se va a continuar a lo largo del tiempo y hoy es, yo diría, decisivo, que es lo que llamamos la valorización financiera del capital. Un proceso que va a implicar, como pasa en todo el mundo, que la rentabilidad del capital aplicado a aplicaciones financieras termina siendo mucho más importante que al aplicado a actividades productivas. Bueno, con la reforma de la apertura económica de Martínez de Oz, de regulación, liberalización comercial, apertura del mercado de capitales, fuerte ingreso irrestricto de capitales, todo lo que nosotros vimos fue lo que generó después un shock externo de proporciones significativas que fue la crisis del 82. Eso le genera, cuando llega el gobierno de Alfonsín, la imposibilidad de tener una economía ordenada porque la deuda en 45.000 millones de dólares en un contexto muy complejo, con tasas internacionales muy altas. El Plan Austral, que era un ingenioso programa de estabilización, no terminó funcionando y llegamos a la década de los 90 con Menem presidente, donde ahí sí hay otro paso importante en esta experiencia liberalizadora, que es la caída del muro de Berlín, el discurso único y lo que se llamó el consenso de Washington, que era una manera común de cómo los países periféricos tenían que ajustar su modelo de desarrollo. O puesto en otros términos, hay una sola manera de conseguir el desarrollo, que es que las economías latinoamericanas se abran al mundo, privaticen sus empresas públicas y hagan una profunda reforma de su mercado de trabajo, eliminando las rigideces del mercado de trabajo, es decir, la protección al trabajador. Los mercados flexibles es cuando Rockefeller decía, el viejo Rockefeller, ¿no? Hace muchos años, le preguntaron, bueno, ¿qué es lo que hizo grande Estados Unidos? Y él dijo, get fired, ¿no? Está despedido, diciendo que el mercado americano era extremadamente flexible y esto permitía ajustar oferta y demanda en función del ciclo económico. Bueno, un poco esa idea, los 90, con Cavallo y un equipo económico muy consistente, vuelven a la idea de la Argentina de las ventajas comparativas. Es el mismo modelito, desde el punto de vista de la visión de la Argentina, de país. Sí. Obviamente, la discusión ahí vuelve a ser la misma, no importa analizar la década de los 90, ya está muy discutida. Más allá de la fractura del mercado de trabajo, la heterogeneidad estructural, la pobreza estructural que arrancó en Argentina, que Argentina consolida en ese momento. El problema de ese modelo es que sigue generando desequilibrios comerciales enormes, porque las exportaciones agropecuarias no financian la necesidad de importaciones de bienes de consumo, bienes de uso final, en un proceso que se fue desindustrializando, pero que la gente seguía consumiendo bienes industriales. Con lo cual, al final del día, con Cavallo teníamos superávit de balanza comercial en el 92, 93, 94, y en el 95 tuvimos una fenomenal crisis de desequilibrio comercial de vuelta, que se conoció como aparte como el efecto tequila.
No obstante eso, Cavallo insistió en su modelito, tipo de cambio fijo, acuérdense, el 1 por 1, insistiendo, remarcando que el único camino posible para Argentina era una especialización con una trayectoria que los economistas llamamos ricardiana o neo-ricardiana, porque Ricardo es el que inventó la teoría de las ventajas comparativas. ¿Qué ocurrió? En 2001 pasó, muchachos. De vuelta la economía argentina se estrella, porque los desequilibrios comerciales crecientes se financian con deuda. Cuando usted gasta más de lo que tiene, toma guita prestada. Esto parecía ser algo tan obvio como eso. Y en el año 2001, el modelo ya tenía un nivel de agotamiento y de estrés muy alto, y a la Argentina venía con un nivel de endeudamiento ya no era financiable ni reestructurable, y la crisis del 2001. Y la crisis también del menemismo, como proceso político dentro del peronismo. El peronismo era una trayectoria política que nunca había tenido una presencia tan fuerte del neoliberalismo adentro. Teníamos sectores más liberales que yo. El famoso cuento de Perón en el 52 cuando lo pone a Gómez Morales. Que Gómez Morales le pregunta, y bueno, pero usted me llama ahora a mí, ¿por qué no me llamó y lo puso a Miranda? Dice, bueno, porque en ese momento lo necesitaba Miranda. Ahora lo necesita usted, como diciendo, vea, ¿no? Bueno, pero en general, uno siempre lidiaba con algunos economistas y algunos políticos que eran más o menos más conservetas. Pero el menemismo le pone al peronismo una nueva, entre comillas, identidad, en el sentido de que el peronismo ahora es el partido, era el menemismo, de la modernización de la economía argentina, flexibilización del mercado de trabajo, apertura indiscriminada, privatización de empresas, ¿sí? El recetario neoliberal, los 10 mandamientos del consenso de Washington, a pleno. Pero esto estalló de una manera diferente, pero con los mismos problemas con que estalló en el 82. Crisis de deuda, maxi devaluación y crisis social y económica. Y en el 2001 fue lo mismo. Desequilibrio comercial creciente, crisis de deuda, ajuste recesivo, maxi devaluación. Dos procesos de este tipo. Y ahí llega Néstor y Cristina. Y Néstor y Cristina se van a meter en decir, vamos a recuperar la tradición de la otra visión de la Argentina integrada socialmente, donde el trabajo sea el eje articulador de la vida social, que es la concepción central del peronismo, ¿no? Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que recuperar el desarrollo industrial, el desarrollo diversificado del sector industrial que nos permita recuperar al trabajo como el eje central social, ordenador de la vida social. Y esto es lo que hacen. Primero con Néstor, empieza un proceso de desarrollo sustitutivo, nuevamente, de recuperación de lo perdido en el sector industrial, al calor de algunas condiciones objetivas externas que después van a cambiar dramáticamente. Porque la primera mitad de la década del 2000, lo que nosotros tenemos, como todos sabemos, es la irrupción, entre comillas, de China en el mercado mundial. ¿No? Y China en el mercado mundial era un demandante de productos agropecuarios, alimentos, minerales, de todo tipo. ¿Qué provoca esto? Provoca una suba sostenida en los precios de los productos de exportación de Argentina, fundamentalmente la soja, como todos sabemos. O sea que la Argentina tiene la posibilidad, a la salida de la devaluación del 1 a 3, 3 y pico, después quedó en 3 pesos de la convertibilidad, se encuentra con un tipo de cambio real alto, con salarios reales muy bajos y con una fenomenal suba de los precios de los alimentos, de las exportaciones agropecuarias. Por lo tanto, la primera parte del gobierno de Néstor, los primeros 4 años, la Argentina va a convivir con superávit comerciales de 12, 15 mil millones de dólares, para los que más o menos esto, 3, 4 puntos del producto. Y elimina el déficit fiscal porque con el ajuste devaluatorio había, y teníamos un sistema jubilatorio hecho pelota, como ustedes saben, las jubilaciones mínimas eran lo que eran. O sea que eso permite en el primer gobierno de Néstor
una fuerte recuperación económica, una fuerte recuperación del empleo y una recuperación progresiva pero sostenida de los salarios. Cosa que continúa en el primer gobierno de Cristina, porque después, al final del día, después de esos 8 años de gobierno peronista, la economía era un 80% más grande que lo que era en el 2002, 80-90% más grande. Y había crecimiento real del salario, del empleo, más de 5 millones de puestos de trabajo, y había sido en general hasta el 2011 con superávit comercial. ¿Qué nos pasó entonces? Dos cosas, o muchas, pero voy a mencionar dos porque si no me voy a pasar. La primera es que de vuelta la Argentina no pudo mejorar su oferta y diversificar su oferta exportadora. La Argentina siguió siendo un país donde el 50-60% de sus divisas seguían dependiendo de la soja, que fue la gran revolución tecnológica de los 90. Entonces, ¿qué pasó ahí? Viene la crisis famosa internacional del 2009, que todos conocemos, el mundo entra en una crisis fenomenal, esto afecta a la economía argentina porque su principal socio comercial, que es Brasil, entra en una crisis fuerte, esto contrae fuertemente las exportaciones a Brasil, que son, en general eran MOI, manufacturas de origen industrial, no solamente el convenio automotriz, sino petroquímica y otros insumos industriales, con lo cual la Argentina ya en el 2011-2012 se encuentra con que le cambió el escenario internacional. Y ahí el país que había exportado 80.000 millones de dólares en esos últimos años, pasa a exportar a partir del 2012 60.000 millones, que es lo que estamos exportando hoy día. Cuando uno saca la cuenta, desde el 2012, 2013, 14, 15, 16, hay más de 140.000 millones de dólares, entre comillas, de exportaciones no realizadas. Si hubiéramos seguido en el nivel de exportaciones de 80.000 millones del año 2011-2012, donde 50% eran productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, y otro 50% eran MOI, manufacturas de origen industrial. A los 2 años esto era, se cayeron las MOI, se derrumbaron, porque se cayó el mercado brasileño, porque la economía mundial se derrumba, porque las exportaciones mundiales, el comercio mundial, crecía a tasas que duplicaban el crecimiento de la economía mundial, y a partir del 2010-2011, el comercio internacional crece menos todavía que la economía mundial. Hay una retracción general del comercio mundial. Y esto afecta a los precios de las commodities nuestras. De hecho, la soja, que llegó a volar a $600. ¿Se llegó a un 50 y 50 entonces en exportación de...? Claro, sí. Con Brasil, con la MOI dentro de la Mercosur, con Lula y con Néstor y Cristina. ¿Eh? No olvidemos nunca ese dato. Entonces, el segundo gobierno de Cristina enfrenta una restricción externa, muchachos, de stop and go, idéntica a las que había sufrido Perón en su momento y parecidas a las que sufrió el desarrollismo después. Se contraen las Expo, entonces vos no podés seguir creciendo en el sector industrial y en el empleo en la misma proporción. ¿Por qué? Porque no tenés dólares para financiarlo. Y la Argentina estaba en una situación de no poder tomar deuda, estaba con el conflicto con los fondos buitres, con lo cual, a partir del 2012-2013, la economía entra en un estancamiento relativo, donde lo que hace Cristina y el gobierno es tratar de sostener con gasto público y aumento del déficit el nivel de empleo y salarios. Pero tiene un problema serio, la restricción externa. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque hubo, en ese momento, no se percibió, esto lo voy a decir así, yo estaba en el gobierno aparte, estuve 8 años casi en el gobierno, no se percibía, me daba la impresión a mí, en toda su magnitud, los fenómenos estructurales de largo plazo, que significa que una economía como la Argentina tiene un sector exportador de baja intensidad tecnológica, asociado a ventajas comparativas estáticas, y una demanda de consumo
de bienes de consumo final, intermedios, materias primas, partes y componentes que exige su desarrollo industrial, que claramente no puede ser abastecido por este otro sector. Entonces, el sector agroexportador argentino es extremadamente superavitario, porque exporta por 50.000, 40.000 millones de dólares, y demanda importaciones por, qué sé yo, por 10.000, o sea que tiene un excedente comercial de 30, 40.000 millones de dólares, pero el sector industrial es al revés, y el sector servicios. Entonces la Argentina empieza a enfrentar una restricción externa de magnitud significativa. En el año 2014 y 2015, con la llegada de Axel al ministerio, se toman decisiones de tratar de recomponer un poco la situación externa, se devalúa, más o menos, y se va tratando de ver cómo se llega al final del gobierno en condiciones de no desmejorar significativamente las condiciones de vida de la población. Esta es un poco la situación que le pasó a Cristina en los últimos años. Que a mí me parece, honestamente, que a lo largo del periodo 2015-2019, y por mucho que se estuvo discutiendo y debatiendo críticamente, Cristina creo que comprendió, esa es mi sensación, con mucha plenitud, por decirlo así, la magnitud de los problemas de la restricción externa en Argentina, porque lo está diciendo ahora todos los días. Porque está diciendo que esta es una economía bimonetaria, que tiene una restricción externa, cosas que Cristina no dijo cuando estaba en el gobierno, que ahora las tiene claras. Porque creo que reflexionó críticamente, acompañada por quienes lo ayudaron en esa reflexión, a entender que la distribución del ingreso en Argentina va a seguir siendo muy dura de cambiar si vos tenés una matriz exportadora como la que tenés. Y este es un desafío, gran desafío. Ahora bien, y con esto quiero terminar este breve reseña. Entonces, la llegada de Macri es volver a poner a la Argentina en las mismas condiciones en que la élite capitalista siempre quiso. Modelo de economía abierta al mundo, sea especializada en aquellos sectores cuya productividad puedan competir dado un tipo de cambio. Si esto deja 20 millones de tipos afuera del mercado, no problem. Es lo que hay. Y se irán acomodando a lo largo del tiempo y pasará como en el modelo chileno. A lo mejor de acá a 40 años la cosa resiste. Acá en Argentina había otro problema adicional con eso, que es el peronismo. El peronismo claramente lo definió, para mi gusto, muy bien el B.B. Cook, diciendo que era el hecho maldito del país burgués. ¿Pero por qué lo digo en términos económicos? Porque el peronismo tiene una aspiración social por calidad de vida que demanda un nivel de bienes de consumo, de nivel de vida, etcétera, que una Argentina agroexportadora no le puede satisfacer. Es lo que llamamos la brecha aspiracional, la memoria por la igualdad. Por eso la Argentina tiene esta grieta enorme desde que más o menos somos país, ¿no? La memoria por la igualdad, por la distribución del ingreso, por el crecimiento doméstico, versus los tipos que dicen, no, me alcanza con esto. Y siempre lo mismo, me sobra gente, y en este caso mucha gente. Y Macri, que para mí es el peor presidente de la democracia, porque aparte es un inútil, o un vago, aparte es un inepto, es un tipo cuya formación, cuyo background personal, para mi gusto, es el más pobre de todos los presidentes que hemos tenido en el retorno a la democracia. Compite con Menem, pero Menem tenía un carisma y una picardía que este hombre ni siquiera tuvo. Este hombre era un liberal primitivo, ¿no? El que armó el gabinete de lujo más grande de los últimos 50 años. Y si ustedes miran algunos decretos iniciales de Macri, van a ver copiados, considerando del discurso de Martínez de Oz liminar de abril del 76. Créanme, porque fue así. Sacaron el verso de los visto y considerando de lo que ha sido el discurso de Joe Martínez de Oz en el 76. Tanto es la antiojera ideológica que tiene este sector. No vamos a hablar mucho de esto de abrimos la economía y porque es una economía pequeña llueven los dólares y va a haber inversiones y con las inversiones externas vamos a financiar el desequilibrio comercial. Bueno, todo lo que pasó. Lo único es que los procesos políticos y económicos en el mundo se aceleran de una manera dramática. A Joe le llevó 7, 8 años, al Mingo 11, a Macri 2. Ya en el 2018 esto había estallado.
con Caputo, ministro de Finanzas, el Champions League, el Messi de la finanza. Al Messi de la finanza, en febrero del 2018, el JP Morgan le dice, me llevo $1.000 millones que tenía colocado en Levac, ¿no? Me lo llevo. Dámelo. Esto no va más. Y en marzo van y le dicen allá en la mesa de café, ¿no? De Wall Street, los muchachos le dicen, no, pero tenés dos problemas. No te voy a prestar más. ¿Entendés? Pues no solamente no te voy a prestar más, no te voy a permitir que roll over la deuda. Que tradicionalmente cancelo un bono y emito otro. Claro. No, cancelá y no emitís. En meses al Champions League le dicen, está fuera. Esto es default, muchachos, más allá de que después no pasó técnicamente porque salieron con la escupidora al fondo, hablaron con Trump, Trump estaba decidido a sostener al gobierno de Macri, porque Macri y Bolsonaro eran el eje central de la reestructuración del poder político en la región, ¿no? Bueno, y después viene todo lo que ya sabemos. Pero fíjense ustedes que de vuelta, tercera vez, maxi devaluaciones correctivas, crisis de deuda y shock socioeconómico. De una magnitud inédita, porque la pobreza se disparó en serio de una manera espectacular. En estas condiciones, entonces, la tercera experiencia de apertura y de regulación se hizo pelota en 2 años. Lo que a mí más me preocupa, y lo digo en serio, es que cuando yo leo los debates y los planteos que hacen los economistas vinculados al PRO, incluso los radicales, que uno supone que tienen alguna idea diferente a esta idea de que el problema de la Argentina es el déficit fiscal, no reflexionan críticamente sobre el estrepitoso fracaso que significó esta experiencia, en términos económicos y en términos sociales. Ahora, y lo que a uno lo preocupa es que si estos tipos pueden volver a ser gobierno y no tienen una mínima reflexión crítica, la Argentina puede ir a un lugar indescriptible. Que es lo que yo digo que nos pasó en el peronismo. Porque así lo que yo mencioné de Cristina pasó en muchos lados. Una fuerte reflexión crítica sobre lo que nos pasó. Una fuerte reflexión crítica que significa, el peronismo sigue siendo el movimiento político por excelencia que pone como articulador social al trabajo. El peronismo está obligado a promover un modelo de desarrollo industrial inclusivo. Pero el peronismo hoy tiene el desafío de hacerlo sustentable externamente, o sea, que los dólares que pueda generar le permitan financiar ese camino. Si no, puede llegar a tener una crisis de proporciones significativas. No sé si con esto queda claro. Sí, queda claro, estamos al borde de lo que yo creo, Oscar, creo que todos nosotros sabemos lo terriblemente peligroso que sería un regreso, que tendría que ser impensable que puedan volver el macrismo o lo que los represente, porque como vos decís, la Argentina caería a un lugar impensable. Está claro, pero perdóname, pero vos sabés muy bien 3 veces qué cosas. repetimos la experiencia. 3 veces se repitió la misma experiencia. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tienen un manejo de la información que a mí me aterra porque creo que en este momento, aparte de las circunstancias que estamos sufriendo con la pandemia y todo lo que le tocó, pobre Alberto, que realmente, no sé, yo creo que es heroico, pero el tema del manejo de la información, aparte del lawfare y todo eso, hacen que las circunstancias no sean las mismas que antes. Ya no vienen con el ejército, ya no hacen golpes militares, pero tienen un dominio absoluto de la información. ¿A vos te parece que nosotros, que nuestra gente está manejando bien el tema de la información? No, mira, a ver, vamos a distinguir 2 cosas, me parece importante. La situación de la economía argentina a finales del año pasado era dramática. Y nos llegó la pandemia. Y como dicen los griegos, pasamos del drama a la tragedia, ¿no? Sin escala. Ahora, yo creo que en el gobierno de Alberto, en el gobierno del Frente de Todos,
hay mucha conciencia sobre las restricciones económicas que enfrenta la Argentina de largo plazo. Hoy sabemos de qué se trata, en serio. Cristina, Alberto, Massa, Máximo, todos. No digo Axel porque sí, él es economista de profesión. Hoy todos tenemos claro la necesidad de que la Argentina recupere un modelo de desarrollo industrial inclusivo y que el desafío es poder financiarlo, para lo cual tenemos que tener una enorme sintonía fina entre el tipo de cambio, los salarios y el crecimiento y el saldo de balanza comercial. ¿Dónde está la gran dificultad de este gobierno, muchachos? Tiene muchas, pero para mi gusto una, el mercado cambiario. Porque Alberto se encontró con un banco central prácticamente sin reservas, con poca reserva de libre disponibilidad. Entonces, lo que se ha hecho hasta acá es sostener la economía argentina en pandemia y haber obtenido una excepcional reestructuración de la deuda. El segundo paso es reestructurar con el fondo y obtener un plazo de gracia de 2 o 3 años donde no se pague un solo dólar. Y aprovechar, saliendo de la pandemia, para impulsar el nivel de actividad económica y el desarrollo industrial, al mismo tiempo que hay que hacer un esfuerzo por diversificar exportaciones significativo, porque ahí está la madre del borrego de la distribución del ingreso. Que no tengamos crisis en el sector externo, que nos obliguen a hacer ajustes recesivos y de recontracción del ingreso, cosa que el peronismo nunca quiso hacer. Y que para que no tengamos que hacerlo tenemos que tener claro que es una trayectoria compleja. Hoy yo creo que tenemos la sensatez suficiente y también creo que la CGT tiene la sensatez suficiente para darse cuenta que tenemos un desfiladero muy estrecho. Muy estrecho. Pero es lo único que nos queda. Yo creo que y por eso, así como en política estamos todos de acuerdo, y creo que lo pasó el viernes, para mi gusto fue una señal política hacia adentro espectacular, que es, flaco, digan lo que digan, discutamos lo que discutamos, esto no se cambia ni se mueve. Estuvieron los 5 que tenían que estar, ¿viste? ¿No? A mí me parece que eso mandó una señal firme hacia adentro, muchachos, esto no se discute. Ahora, Oscar, sí. En ese, a ver, vos hace un ratito decías, todos tienen en claro esto de que hay que conseguir financiar un proyecto de exportación industrial, digamos. Ahora, conseguir ese financiamiento más allá de lo económico, ¿cuánto cuesta? Digo, en lo político, uno ha visto distintos desarrollos en otros países y países como Brasil, por ejemplo, no tienen tanto este problema que vos planteabas en cuanto a las divisas, porque tienen una burguesía que de alguna manera a lo largo de la historia ha ido acompañando ciertos procesos. Sí, te corrijo, tenían. Ahora están en problemas de vuelta. Y en nuestro caso que... Bueno, nosotros tenemos, por eso te decía yo la famosa frase del BBQ, el hecho maldito del país burgués, porque para que el modelo neoliberal funcione en Argentina, sí, la distribución del ingreso tiene que ser todavía peor de la que soy. Y los salarios tienen que ser más bajos. Quiere decir que tropieza con la historia social y la memoria de igualdad que tiene esta sociedad. Esto me parece que es decisivo. Lo segundo, el camino a recorrer es un camino estrecho, en mi opinión difícil, donde vos tenés que diversificar exportaciones industriales, agropecuarias, de servicios, de lo que haya, tenés que contraer el turismo, viste que la clase media internacionalizada en Argentina, si quiere viajar, que pague un dólar de 200 mangos, que es lo que hicimos, ¿no? Con el dólar solidario más el impuesto, porque la Argentina tenía un déficit en la balanza comercial de turismo de 12.000 millones de dólares, muchachos. Una economía que tenía una contracción fenomenal del ingreso. La peor distribución del ingreso de los últimos 12 años se daba el lujo de gastar, tener un desequilibrio en la cuenta de turismo para que la clase media viaje a Europa o a Tailandia, no sé a dónde. Entonces digo, no va a ser fácil, porque hay un sector de la clase media internacionalizada, como la llamamos, que demanda por un nivel de vida y de dólares que nosotros tenemos que privilegiar
dárselos al sector industrial para que sostenga empleo y salarios. Y ahí seguramente vamos a tener dificultades políticas. Y son evidentes. Pero bueno, a mí me parece que la ventaja que hoy tiene el Frente de Todos, que hay una fuerte convicción de que estos son los verdaderos problemas que tenemos que enfrentar desde lo económico, de lo político, bueno, ya sabemos todo. Y los problemas de información, miren, yo ayer tenía un Zoom con unos amigos, les decía, miren, están bien, todo bien, muchachos, ya sabemos, el lanatismo, el majulismo, digan todo lo que quieran. Si nosotros hacemos una buena negociación con el fondo, si achicamos la brecha entre el financiero y el oficial a un 25%, un 30%, y recuperamos la economía, que todos suponemos que puede crecer un 5 o un 6% el año que viene, el proceso electoral, no importa lo que diga Majul, la Nata, la señora Canosa o Mr. Mañeto, porque le vamos a mejorar, vamos a iniciar un proceso de recuperación de los niveles de vida de la gente. Claro, entonces, bueno, en ese sentido, Oscar, a ver, no importa lo que digan la Nata y Mañeto, pero sí importan los Mañeto, digo, no los Mañetos como empresarios de la comunicación, sino los Mañeto, los Aranda, los Pagni, como empresarios del verdadero poder económico. ¿Cuál va a ser su...? Bueno, vos tenés ahí digo, para que miremos la complejidad real de la Argentina. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la burguesía argentina, de las élites capitalistas argentinas, con las chilenas? Primero, que las chilenas son mucho menos, son más chicos. Segundo, son mucho más homogéneos. Todos más o menos están metidos en la misma cosa y ganan la guita de la misma manera. En Argentina, la heterogeneidad de las élites capitalistas ha sido una manifiesta. El señor Roca con el señor Franco Macri no se podía ni ver, pero no porque se caían mal, más allá de que uno es calabrés y viene de la Reggio Calabria y el otro de la alta burguesía industrial de Milano, y lo miraba como todo italiano del norte mira al italiano del sur. Aparte, Franco era un chorizongui, ¿no? Armó todo su negocio en Argentina en base al negocio del contrato de la obra pública. Ahora, el desprecio de Paolo hacia Franco, es porque también integraban dos modelos distintos. Uno era contratista del Estado y el otro tenía una empresa multinacional muy diversificada en términos industriales. Bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? Ernequian, ¿cómo se lleva con Mañeto? Ni se lleva. El problema que tiene la Argentina es que su burguesía entre sí, todos se desconfían, nadie le cree al otro y todo el mundo raja la guita afuera por las dudas. Yo le decía a alguien, escúchenme muchachos, lo pusieron a Macri, le financiaron la campaña a Macri, ¿sí? Se dieron la vida por Macri y le fugaron 80.000 millones de dólares en 2 años. Si vos me decís, esto no es suicida, y sí, es suicida. Es loco. Entonces, guarda, porque a mí me parece que ahí hay un laburo que hacer, que me parece que Alberto está intentando y ha tenido algún éxito relativo. Y acá a los peronistas nos tenemos que sacar cierto prejuicio de encima, ¿no? Si vos tenés que sentarte con Acevedo, presidente de la UIA, que es Urquía, aceitera general de esa, y tenés una serie de empresas industriales importantes que están dispuestas a iniciar un proceso de desarrollo, que son conscientes de la cagada que se mandaron los otros, y vos tenés también a un complejo industrial que te viene a proponer alguna manera de mejorar la exportación del sector, yo creo que hay que sentarse y empezar a charlar con todo el mundo, esto es lo que digo. Y hay que tratar de transitar sobre las contradicciones internas de estos tipos. Está bien, porque Mañeto es un empresario de comunicaciones, pero no exporta tubos sin costura. No está poniendo guita en vaca muerta. Mañeto es Telecom, que aparte ahora le pusimos, viste, la tarifa básica, sí, le ponemos, claro, no, le estamos tocando. Pero quiero decir... Ahora, vos decís que hay que sentarse a hablar con ellos. La EA, es decir, Mañeto como expresión del poder de un concentrador de un sector importante de los medios de comunicación, no expresa los intereses de la alta burguesía argentina. No nos confundamos. Son diferentes. Ahora te iba a preguntar, ¿vos crees que cuando nos sentemos, si nos sentamos a charlar con ellos,
¿vos creés que eso va a permitir que suponiendo que tenemos un crecimiento, ¿no? Que ese crecimiento sea inclusivo, sea desde cierta inclusión, equitativo o algo? Y ¿O en este momento crees que mira, no? la ruptura del empate hegemónico, famoso de que hablé al principio, es que el peronismo pueda construir un modelo de gobernabilidad que sea aceptable para un sector de las élites capitalistas argentinas. Lo digo así de dramáticamente. ¿Por qué? Porque si ningún sector de las élites capitalistas te acepta como que esto es lo posible, y van a vivir petardeándote. A mí me preocupa mucho más, le digo, en términos estratégicos de desarrollo, mucho más Techín o Pagani que Magneto, porque son las dos grandes multinacionales cuyos ejecutivos están acá en el país y que tienen, porque a ver si lo puedo explicar bien, muchachos. El problema que tiene Magneto, que tiene Pagani, que tiene un sector de la elite capitalista de Argentina, es que tienen miles de millones de dólares invertidos en fierros en el país. Y vos los fierros no te los llevás. A un bonito te lo llevás volando, ¿viste? Haces un clic en la computadora y voló. Pero la guita que tenés enterrada en activos fijos, no la podés sacar. A lo sumo lo que puedes hacer es que venga alguien y te la compre. Pero el que te la compra también tiene que usarla. ¿Para qué lo quieres si no? Entonces es diferente. Cuando un grupo económico, su nivel de acumulación está fuertemente vinculado a una inversión importante en activos fijos, a otro que no, que la valorización suya fundamentalmente pasa por bonitos, ¿no? Papelitos. No son las mismas cosas. Por eso digo, pero entonces no solamente se trata de convencerlo a esos tipos, sino además de que más o menos en simultáneo de ir convenciendo a esos tipos, tener la fuerza o el poder necesario para que eso vaya siendo más o menos. Hay que ganar elecciones, muchachos. Ganando elecciones. Vos ganás elecciones, consolidás el poder político, tenés una Cámara de Diputados y Senadores propia, vos empezás a abrir un juego muy fuerte con todos los sectores de medianos empresarios industriales nuevos que tiene Argentina en muchos sectores, abrís otro juego político, yo creo que hay que ir al Consejo Económico Social, ir a muchachos, y bueno, el camino es difícil, yo no vendo zanahorias, no digo que sea fácil, digo, con Techín se acabaron de negociar el nuevo plan gas, ¿eh? Y los que están negociando eso son compañeros de mi conocimiento, doy fe, no son tres tarados, son tipos de militancia política. Y Techín dijo, este es el mejor acuerdo posible, dijo don Paolo Roca, ¿no? Cuya simpatía por Cristina es enorme, como todos sabemos, la tiene en sus redes. Bueno, todo va a ser así. Qué sé yo, el Chupete Manzano se está por quedar con Edenor. Bueno, por ahí con Edenor, en manos del Chupete Manzano, la negociación se puede armar de tarifas y de todo, qué sé yo, de una manera distinta, no sé. Digo, en la Argentina real hay que mirar los que tienen fierros, muchachos. Porque esos son los únicos tipos con los que vos te podés sentar a negociar, porque tiene mucho para perder. El que tiene bonos, Magneto, ¿qué tiene? Tiene un enorme poder mediático, tiene a Telecom ahora, que es lo que siempre quiso tener. Ahora, Magneto no tiene otra cosa en la economía argentina, es mucho, pero no conduce a la... No hay ninguna conducción estratégica de la burguesía argentina, esto es lo que quiero decir. No hay. La EA es un fantoche, no existe. Cada uno hace su negocio. No. Yo te insisto, la experiencia con Macri es terrible. Le fugaron 80.000 millones de dólares en 2 años. El JP Morgan. Una pregunta, Oscar, una pregunta que tal vez te resulte muy elemental, pero por lo que vos vas diciendo, yo puedo entender que a pesar de todas las dificultades, Alberto y todo el equipo están en ese camino de la negociación y de hacer acuerdos, que están, digamos, en el buen camino. Yo creo que están en el camino, en el único camino posible. Sí. Porque si vos me traes otro camino que sea... A ver, vos me decís, no, mira, hay que volver a la Argentina peronista del 45, ¿no? Y hagamos el IAPI,
Digo, flaco, la economía mundial hoy no es la del 45, no es la de la salida de la Segunda Guerra Mundial con el oso soviético compitiendo con el capitalismo americano. Hoy la economía china es una economía de base capitalista. Por lo tanto, digo, yo entiendo, porque también es muy difícil a veces discutir estas cosas, porque en el peronismo tenemos ciertas tradiciones, ¿no? Que vienen de una etapa también, entre comillas, fundacional, gloriosa, pero que respondieron a otro mundo, ¿no? El Perón que vuelve a Argentina en el 73, que fue tan mal entendido por mi generación, ¿no? Cosa de la que no todavía terminamos de arrepentirnos de las pelotudeces que hicimos. Oscar, Era un Perón que venía... que en este grupo que te está escuchando se ha discutido y se ha evaluado con muchísima desesperación y tristeza por ese desencuentro. Te digo que lo hemos masticado amargamente bastantes veces, así que estás hablando a gente que sabe de lo que estás hablando. Claro, pero yo digo, porque el Perón que llega a la Argentina en los 70 es consciente de la crisis del petróleo, sabe lo que está pasando en el mundo, entonces viene con una visión de lo... Por eso lo quiere poner a Helbar para recomponer un pacto con la burguesía industrial nacional que tenga capacidad de reconvertirse y salir al mercado exportador. Porque Perón está pensando en eso. Y nosotros estábamos... No quiero entrar en ese debate porque ya lo conocemos. No, pero además, ya te digo, es un tema que lo hemos hablado, hemos ahondado bastante, así que quédate tranquilo que ese tema está bastante trabajado. Lo digo porque hoy me parece, tengo un grupo de reflexión que somos todos setentones, por dos razones. Pues somos militantes de los 70 y porque todos tenemos 70 años. Somos las vejestuperonistas, peronistas, donde claramente nuestra reflexión crítica apunta a eso, a hacerle reflexionar a muchos compañeros de que esta etapa es muy distinta a las anteriores. Cristina hoy no podría gobernar como gobernó la Argentina del 2007 al 2011. Pero es así, muchachos. Entonces, de vuelta, seguimos siendo peronistas porque creemos que el trabajo es el ordenador social de la sociedad. Seguimos siendo peronistas porque creemos en una inclusión social y una distribución progresiva del ingreso. Creemos en la justicia social. No. Esto es la identidad peronista. Después viene todo lo polisémico, ¿viste? Que hay tantos peronistas como peronistas hay en la Argentina, qué sé yo, cada uno tiene, después arma su... Pero digo, lo básico, ¿no? Las tres banderas. Oscar, pará. Sí. Porque a eso apuntaba yo. A ver, eso que vos acabas de decir, digamos, de un crecimiento con inclusión. Sí. A ver, hay tantos peronistas pero hay algunos peronistas que la parte de la inclusión se la olvidan a veces, digamos, cuando nos ponemos a discutir el modelo de crecimiento económico. No tengo la menor duda. Pero el problema es que no se olviden ni Alberto, ni Cristina, ni Massa, ni Máximo, ni hablar. A ver, este Frente de Todos tiene una conducción política, muchachos. Por supuesto que yo sé, a ver, si yo le voy a preguntar a Pichetto, por decir un señor al que le tengo una extremada simpatía, Pichetto me puede llegar a decir cualquier cosa, como le puede decir muchos otros que no quiero mencionar, porque están adentro. Está claro eso. Pero también está claro lo que dijo Cristina el viernes en La Plata, ¿no? Que para ser ministro de un gobierno popular hay que tener pelotas. Perdón, no dijo eso, pero más. ¿No? Pero lo dijo. Entonces, me parece que esa tensión entre cómo avanzamos, primero, yo creo que tenemos, por eso vuelvo al tema, tenemos mucha conciencia de las restricciones, y eso es bueno, porque evita los discursos utópicos. Yo te digo, yo a veces lo escucho por radio a Vudú, y Vudú te diría más o menos lo mismo que te digo yo. No he sacado algunas pequeñas diferencias, pero digamos, no digo Guillermo Moreno porque eso es un delirio absoluto, bueno, por suerte ya está fuera de todo el radar. Pero digo, en general, la conciencia general de todos es que hay que intentar recorrer una trayectoria que nos permita crecer, distribuir y razonablemente hacer sustentable externamente esto, porque si no se nos va todo al carajo.
Y que tenemos que estar muy unidos porque nos van a pegar por todos lados. Ahora, si el peronismo está unido y consigue de alguna manera recomponer un escenario tan desfavorable, y si ganamos elecciones vamos consolidando el poder y discutiendo de otra manera. A los dueños de los fierros también se los convence con poder. Si te ven fuerte, si te ven que vos recompusiste reservas en el Banco Central, como tenía Néstor, ¿viste? A Néstor cuando le hicieron la primera corrida, que lo tenía, claro, cuando Néstor llega lo tenía a Prat Gay, de presidente del Banco Central, ¿no? Que fue todo enojado a decirle que no estaba de acuerdo con la reestructuración que estaba encarando, y en todo caso él ponía a disposición su cargo porque bla, bla. Néstor lo miró y dice, acepto y agradezco, ¿no? Tomátela, pibe, ¿quién sos vos? Digo, nosotros asumimos el gobierno en una condición de debilidad, para mi gusto, económica, política y social mayor al 2001. En un contexto internacional que no era el 2002, 2003, que era expansivo y de crecimiento. Hoy es todo al revés. Estamos en pandemia, con una economía mundial que cae. O sea, es un escenario extremadamente difícil. Y creo que todos somos conscientes de eso. Y creo que todos somos conscientes de que hay un camino para recorrer. Después habrá diferencias más o menos, ¿viste? Yo no digo que todos pensemos lo mismo, porque en el peronismo esto no es así y lo bueno que tiene. Pero creo que ahí está un poco la cuestión. Ahora, después, yo creo que hasta acá el gran desafío que tenemos nosotros, me parece a mí, el año que viene es cómo relanzar la actividad económica de este país para que volvamos a recuperar niveles de empleo y salarios, qué sé, razonables. Bueno, Marcelo, ahí sí está. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Bien. Oscar? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Yo, ¿viste? Más viejo. hace rato. Estamos cerca en el conurbano, pero no nos vemos. No, claro. Yo estoy guardado aparte, sí. Bueno, nosotros trabajando. Che, una consulta, porque todo eso, digo, hay unas grandes capas de clases medias, hay algunas que son hipergorilas que no van a estar, no van a aceptar ningún pial que se le tire, ni siquiera beneficiándose ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde podría ser según tu entender, nuestra negociación, nuestro dejar hacer a esas clases medias que muchas veces se obnubilan por lo verde del dólar y creen que están comprando dólares y en realidad no pueden comprar ni lechuga en la esquina de la casa? Mira, no sé, yo te digo lo que a mí me parece. Sí. Primero, el corredor Recoleta-Nordelta es antiperonista por definición. ¿Sí? Sí, claro. No hay nada que hacer ahí, muchachos. Eso, pero no es un problema político-ideológico, que lo es. Es un problema cultural, de estructura de sentimientos, de sensibilidades. Los tipos están en otra sintonía. Lo han estado siempre. Ahora, para la clase media esa que no entiende nada, entiende poco, no sabe dónde está parada, nuestra única posibilidad de conducirla razonablemente es tener una economía que crezca, como logró Néstor y Cristina. El bolsillo lleno. ¿De dónde sacamos el 54% de los votos del 2011? Nosotros sí, no tenemos. El bolsillo lleno más la muerte de Néstor. Sí, pero una economía que crecía al 8% anual ese año, hermanito. ¿Te das cuenta? Y con salarios reales en alza. O sea, ¿cómo podemos hacer para que esos sectores medio flex, ¿no? Para ser elegante, que van de un lado para otro? Y en la medida que podamos reordenar, lo que dice Guzmán, estabilizar la economía y tener un sendero de crecimiento, ese sector 15, 20% y una parte te va a acompañar. No porque esté de acuerdo, sino porque morfa y cambia el coche, qué sé yo. Es pansista, digamos, entre comillas. Es todo lo que yo te puedo decir. Yo no creo que lo vaya a convencer. Todos nosotros tenemos familiares, amigos, todos que piensan de esa manera. ¿Viste? Y yo me doy cuenta que convencerlos de algo no tiene sentido. No quieren ser convencidos. Lo que sí me parece que nosotros tenemos que
consolidar la unidad del peronismo, porque eso nos da una fortaleza electoral muy importante para poder sostener un proyecto. Eso es lo que yo estoy convencido. Y que si vos recuperás un cierto sendero de crecimiento y de inclusión, y bueno, ahora, ¿hay un sector de la clase media argentina internacionalizada? Y sí, sí. ¿Pero es un problema de la Argentina? No, de todos lados, muchachos, tampoco creamos que esto es una excepción, ¿no? Es difícil, yo no tengo una solución. Yo digo, la unidad del peronismo no se puede dividir porque cuando se divide, sonamos. Y segundo, entender cuál es el sendero que tenemos que transitar con las discrepancias lógicas que siempre hay. Y si conseguimos que esta economía se reactive, empiece a crecer y la podamos financiar, y vamos a estar más o menos con capacidad política para conducir. La gobernabilidad de la Argentina ahora se asienta fuertemente en los dólares que tengas en el Banco Central. Así de crudo te lo digo. La última pregunta de mi parte. Sí. Y ahí tal vez ya lo trabajaron y yo recién llego y me puedo sumar a la charla y pido disculpas si ya trabajaron este tema. Pero digo, me pregunto, ¿hasta dónde nosotros en esa necesidad de recolectar dólares podemos traer las granjas chinas, podemos tener el trigo transgénico y todas esas propuestas que te trae el gran capital como solución? Mirá, no sé qué decir. Yo creo que lo del capital chino, la granja china, no sé, yo escuché a un tipo que dice, bueno, ahí yo no entiendo nada, primero, no sé nada. Lo escuché a un tipo que decía, hay muchos modelos digamos, mesoambientales para armar granjas de chancho. No hay un modelo, hay muchos. Depende del modelo que vos negocies, es mejor o peor. Punto. Me pareció de sentido común. Debe haber algún modelito. Dice, una cosa que vos armes granjas a 200 kilómetros de distancia, una de otra, con determinada característica, bla, bla, bla. Explicó todo un montón de cosas que no me acuerdo. Y otra cosa que armes una maxi granja donde todos los recipientes y los efluentes se van a... una cosa medioambiental. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Entre blanco y negro, muchachos, busquemos los caminos, qué sé yo no tengo una salida. Vos me decís, ¿qué va a pasar con la granja china? ¿Qué sé yo? Yo espero que los tipos que se sienten, los compañeros que se sienten a negociar esto, lo hagan con un criterio de razonabilidad económica por un lado y de razonabilidad medioambiental. Y que en el gobierno prime ese criterio. Ahora después, yo mucho más no puedo decir. Porque no lo sé, qué sé yo. Yo lo que digo es, necesitamos, la Argentina necesita tener hoy día fuentes de financiamiento productivas, y sí. Ahora, después, en cada caso concreto, yo no conozco ni medio de la cría de cerdo, por lo tanto no te puedo decir. Lo que digo es lo que a mí me parece. Si yo estuviera sentado en el gobierno, como me pasó muchas veces, digo, no me traigan blanco-negro. ¿Por qué? Porque no sirve. No, yo estaba en el Ministerio de Defensa y me decían, hay que cambiar todos los tanques. Digo, ¿te estás loco? ¿Cómo vas a cambiar los tanques? No sirve. Mal, cero. Tráigame algo posible. Bueno, se puede modernizar, se le puede poner. Bueno, ¿cuánto sale eso? ¿Pero qué es la modernización que vos querés? Bueno, al final, lo digo vos terminás encontrando alguna solución posible, si tenés vocación. Ahora, si vos decís, Sí, claro. no a la granja china, no, flaco, pará. Yo no digo ni no ni sí, digo, discutamos, veamos cómo se puede hacer. Digo, no te pasa, no en eso, te pasa, oíme, con las inversiones chinas te va a pasar en todo. Te van a decir, bueno, te voy a montar una usina, suponete nuclear, está la oferta. Y vos le decís, mirá, ñato, nosotros tecnología, después que hicimos Atucha 2, con la Siemens, que fue y nos dejó en banda, vos sabés este negocio. Y los tipos te van a decir, no, flaquito, correte, si pongo la guita, pongo todo yo. Bueno, hay muchas maneras de negociar, vos decís, bueno, entonces no. No sé, quiero decirte que me parece que lo que te tiene que caracterizar es claridad de principios y flexibilidad en la negociación. Porque si no, yo no te puedo responder en cada caso, porque no lo sé.
Lo que sí sé que a mí cuando me tocó estar en el gobierno, la que me molestaba era el no se puede. Terminante. Digo, entonces, ¿qué? No hacemos nada. Sí, Sí, mi pregunta iba más apuntada. En ese sentido, para no irme del tema, porque vos, Oscar, decías, a ver, el criterio económico y el criterio medioambiental para ponerse a discutir sobre las granjas chinas. Dentro inclusive del criterio económico, no solamente uno tiene que tenerle en cuenta la balanza comercial, sino en cuanto a lo que es no el mercado interno, sino los productores que tenés hoy, porcinos, a nivel interno, cómo no romper con todo eso también, digamos. No, está claro, yo no estoy diciendo que no esté claro, yo lo que digo, pero lo digo, porque digo como a la misma cuestión si yo lo que digo como criterio general, que te traen la teoría digamos, del garrano, ¿ves? Como criterio general digo, ante cada propuesta hay que ver, estudiarla y discutirla y ver cuál es la entre comillas, la que nos parece mejor. Yo no conozco este tema, la verdad que no lo sé. Yo lo que digo es que mi experiencia fue que yo a la tercera vez que me dijeron no se puede, dije, bueno, yo no quiero a nadie en esta secretaría que me diga no se puede. Que me traigan alternativas. Porque si no, no haces nada. Claro. Yo digo, bueno, no, toda la minería es contaminante. No hacemos nada, muchachos. ¿Viste? Voy a decir, pará. Es decir, yo entiendo, y aparte no soy un tarado para darme cuenta del problema medioambiental, pero lo que digo, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por pensar alternativas. Lo más cómodo es, no se puede. Ahora, si vos tuvieras, qué sé yo, 120 mil millones de dólares de exportación, y vienen los chinos, te dicen, quiero hacer la granja de cerdo, le decís, no, flaco, andate. Me sobra guita a mí. Bueno, no es el caso, ¿no? Con lo cual yo no digo que haya que hacerlas o no, porque yo no sé, porque una vez que esté estudiado el tema, yo quiero creer que lo van a estudiar con cierta sensatez. Insisto, quiero creer. Hola. Soy Marcelo, escúchame, estamos en un Zoom especie. Justo se le cortó a Marcelo. Che, bueno, Oscar, ya vamos pasada la hora 20, ya te hemos robado muchísimo tiempo. No sé si le sirvió. Pero Oscar, mira, sigue más o menos la misma cantidad de gente que cuando arrancamos, así que se ve que la gente se quedó enganchada. Bueno, me parece bien. No, yo lo que quiero transmitir para cerrar es esto. Nosotros nos tocó vivir a mi generación crisis fenomenales. Y seguimos pensando que el peronismo es el único movimiento político en Argentina capaz de articular el gran ordenador social que es el trabajo. Ahora, esta coyuntura mundial, post pandemia, y esta Argentina actual nos exige mucha imaginación, mucho desafío intelectual y mucha unidad. Y gente joven que le ponga mucho tiempo de laburo a todo esto. La verdad. Eso es lo que creo. Por eso yo digo, en principio soy de los que dicen, no digamos que no, a nada, pero pensemos bien. Porque yo estoy convencido que el triunfo de Alberto en Argentina del año pasado fue providencial. Creo que salvó de una catástrofe social a la Argentina. Estoy convencido, ¿eh? Pero bueno, eso no alcanza, ya está. Sí, no, mamá. Y menos en este contexto. Claro. Bueno, Oscar, ahí está Isabel de nuevo. Ya nos vamos despidiendo. No sé si querías decir algo vos, Isabel, antes de que nos despidamos. No, feliz Nochebuena a todos, feliz Navidad, buen año. Gracias, Oscar. Hasta la próxima, te vamos a llamar muchas veces y vas a tener que repetir muchas veces todo. Bueno, muy bien. Unidos, porque si desparramado, ¿qué hacemos, no? No, unidos. Bueno, y agradecemos a todos los compañeros y las compañeras que nos han estado acompañando, no solamente hoy, sino durante todo el año. Que bueno, ha sido un año duro, pero a pesar de todo, por lo menos hemos tenido estos rinconcitos donde nos han permitido seguir charlando y debatiendo de política. Ahí está Willy Sánchez, agradeciéndote, Oscar, y a todos los compañeros. Hasta luego.
y muchos compañeros que nos siguen por ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos, hasta el año que viene, felices fiestas, y hasta la próxima.